ministerios infantiles y vayan en esa dirección. Hoy hablaremos del Dios de los milagros, el Dios de los milagros. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros hoy? Sí, amén, amén. Si creen eso, aplaudan. Amén, amén. Sentí que el Señor quería una serie sobre milagros y la vida de Eliseo. Así que veremos lo que Dios hizo en él y a través de él. A menudo pensamos en milagros como cosas emocionantes. Pero a veces Dios nos llama a situaciones difíciles o problemáticas. Y así, pero con Eliseo vemos desde que Elías le dio el manto, ¿verdad? Subió en carro de fuego, ch. Bien, esa es la canción de carros de fuego, por si no lo sabías. Entonces, toma el manto y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas del Jordán, el río se parte y cruza por tierra seca, ¿no? Vimos que Eliseo tenía su llamado de Dios, el ánimo de los creyentes, la persistencia en la fe y el salto de fe que describimos con las aguas. Si seguimos a Eliseo, él vuelve sobre sus pasos de ese día, regresando a cada lugar que visitó con Elías. Vamos a estudiar eso y a profundizar en ello hoy. Había un propósito en ese viaje y hay un propósito en el viaje que Dios tiene para ti. A veces Dios te pide repasar tus pasos y recordar cómo llegaste a donde estás hoy. Él quiere que hagamos eso. Y esto es lo que sucede con Eliseo. Hay una verdad que Dios quiere que captes hoy, que recuerdes cómo te llevó de donde estabas a donde estás ahora y cómo actuó en tu vida durante ese tiempo. Hay momentos y lugares en tu vida que necesitan ser revisitados. Este es un lugar en las cataratas del Niágara, donde le pedí a Natalie que se casara conmigo. Era algo cursi entonces, vestido todo de azul, con una bonita camisa, mirábamos las cataratas que cambiaban de color. Ese día vimos arcoíris y arcoíris dobles porque hacía un día precioso, el sol brillaba en el agua. Es una promesa del pacto de Dios, ¿no? Que no inundaría la tierra. Así que me arrodillé y dije, las cataratas son azules como mi camisa. Y ella dijo, ¿y qué? Ya sabes, lo dijo en voz alta, pero luego me arrodillé, le pedí que se casara conmigo y ella se reía y lloraba y todo eso. Así que llevamos a nuestros hijos a las cataratas del Niágara, al mismo lugar donde le propuse matrimonio a Natalie. Esta vez fue genial porque pudimos ir a la Cueva de los Vientos. ¿Alguien ha oído hablar de la Cueva de los Vientos? Levanten la mano si han oído de ella. Bien, una persona. Y así. Genial. La Cueva de los Vientos te permite bajar por una cueva y salir. Hay pasarelas desde donde miras hacia arriba a las cataratas del Niágara. Normalmente ves las cataratas desde arriba, observando todo su descenso. Puedes ver las cataratas de la Herradura, donde está Canadá. Pudimos entrar en esa cueva y ver las cataratas desde abajo. Así que las cataratas están justo a nuestro lado. Literalmente justo al lado nuestro. Por eso teníamos esas chaquetas impermeables, ¿ves? El agua nos golpea y nos salpica de vez en cuando. No nos empapamos demasiado. Era más bien una llovizna. Menciono esto porque Eliseo vuelve al mismo sitio para una nueva aventura. Dios puede llevarte al mismo lugar, pero ¿sabes qué?
tiene una aventura diferente para ti. Y de nuevo, Dios está con él. Él lo está guiando. En Segundo Reyes, Elías y Eliseo van de Gilgal a Betel, a Jericó, y luego cruzan milagrosamente el Jordán en tierra seca. Estos 4 lugares son marcadores históricos, así que vamos a analizarlos. Es bueno saber que al cruzar el Jordán, la distancia de Jericó al río era de unas 5 o 6 millas. Así que Eliseo está viajando bastante. Vamos directo a 2 Reyes 2:19, pero titulé este sermón Agua mala y mala compañía. Agua mala y mala compañía. Vamos a leer. Empecemos. Pueden usar sus celulares, abrir sus Biblias o leer en la pantalla. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, la ubicación es buena como ves, pero el agua es mala y la tierra estéril. Él dijo: tráiganme un tazón nuevo con sal. Y se lo trajeron. Luego fue al manantial, echó la sal y dijo: así dice el Señor, he sanado esta agua. De ahora en adelante ni muerte ni aborto vendrán de ella. Ahora una breve lección de historia para ti. ¿Qué le pasó a Jericó en el libro de Josué? Y los muros se vinieron abajo, derrumbándose, ¿verdad? Sabemos que los israelitas en su primera batalla solo tuvieron que entrar a la ciudad ya derrumbada por el terremoto que Dios provocó justo cuando ellos gritaban al Señor. No fueron los gritos al Señor los que derribaron los muros científica o físicamente. Fue el Señor quien derribó los muros, pero Dios usó su fe, ¿cierto? Usó los pasos que ellos dieron y entonces los muros se vinieron abajo, ¿no? Y en medio del derrumbe, Dios salva a Rahab y Rahab estaba en el muro, ¿verdad? Pero Dios protegió su casa incluso en medio. Eso también es un milagro en sí, ¿no? La mano protectora de Dios sobre ella cuando todo el resto del muro se derrumbó y esa sección no cayó y eso fue obra del Señor. Así Dios entregó milagrosamente Jericó a los israelitas y era una ciudad malvada. Todos digan ciudad malvada, ciudad malvada. Dios no está de acuerdo con la maldad, ¿verdad? Él no está de acuerdo con el pecado, Él no aprueba el pecado. Pecado. Él no dice que el pecado esté bien, incluso si nuestra cultura lo afirma. Él no dice eso. Y de hecho, cuando la ciudad malvada fue conquistada, Dios guió a Josué a decir estas palabras. ¿De acuerdo? Y de nuevo pongo el primer milagro y la conquista de la tierra prometida. Solo encontré una imagen. No digo que este sea el sitio histórico ni nada parecido, ¿ok? Pero solo para darte un trasfondo interesante. En aquel tiempo, Josué les hizo un juramento diciendo: maldito sea ante el Señor el hombre que se levante y reconstruya la ciudad de Jericó. A costa de su primogénito pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor levantará sus puertas. Ahora no llamaríamos a Josué un profeta, ¿verdad? Cuando buscamos profetas, Josué no aparecerá, ¿cierto? Josué fue un líder de Israel, tomó el relevo de Moisés, pero aquí Josué está hablando que proféticamente, ¿verdad? Dice que algo va a suceder. Si alguien intenta reconstruir esta ciudad, algo les pasará y será el juicio de Dios. Ahora, avancemos rápido y veamos qué sucede. Bueno, en Primero Reyes, también buen punto aquí. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Dios usó milagros como Jericó para establecer el liderazgo de Josué. Dios a menudo actúa con poder en tu vida para establecer la obra de tus manos y lo que Él hará. Cuando le decimos Dios establece la obra de nuestras manos, Él lo hizo por Josué y la gente lo vio como líder.
Ahora vamos a avanzar rápido. De hecho, avanzaremos 700 años. Todos digan 700 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Si tu abuela vivió un siglo, eso es 7 abuelas, ¿vale? Y si vivían unos 50 años, serían como 14 abuelas, ¿ok? Ha pasado mucha historia. Pero este tipo en 2 Reyes dice, en sus días, y él de Betel reconstruyó Jericó. Puso sus cimientos, que a costa de Abiram, su que primogénito. Eso suena como una profecía cumpliéndose, porque lo es. Y erigió sus puertas a costa de su hijo menor, Segob. Según la palabra del Señor, dicha por Josué, hijo de Nun. Lo que amo de la palabra de Dios es que dice, esto es aquello. Si no lo notaron antes en el libro de Josué, Dios dijo que por la maldad en esta tierra, por el juicio que traía para destruir Jericó, aún quedan restos de esa maldad. Y si la reconstruyes, habrá consecuencias. No sé si este hombre leyó este texto. No sé si sabía que eso le pasaría, pero dice que construyó la ciudad y que los israelitas la habitaron. Verás, las malas compañías, los antiguos habitantes de Jericó habían corrompido la tierra. Y aunque la profecía del juicio se cumplió, aún había agua mala en esa ciudad establecida. Quiero que vean un par de cosas aquí. Dios usará a Eliseo para traer sanación. Dios usará a Eliseo para traer fertilidad a un pueblo que había sido infructuoso antes. Esto afectó al fundador y al agua mala. El agua no era solo mala. La Biblia dice que causaba abortos. No podían tener hijos por ello. Había infertilidad en tierra y vientre. ¿Acaso Dios dijo, olvídense, ciudad de Jericó? No puedo creer su desobediencia. Les advertí que esto pasaría. No, en su gracia envió a Eliseo. Eliseo vino y Dios lo usó para sanar. Sabemos que la sal tiene poder curativo. La sal y el agua tienen ciencia, pero Dios no hacía un experimento. Dios hacía un milagro. ¿Vale? Dios puede usar la ciencia para hacer algo divino, pero quería que supiéramos que Él hacía el milagro a través de Eliseo y que sanación y obediencia van juntas. Pero desobediencia y juicio también van de la mano, ¿verdad? No nos gusta la segunda parte porque implica esto, ¿no? Implica que vas por mal camino y debes cambiar de dirección. ¿De acuerdo? Antes del GPS yo tenía los mapas y mi esposa conducía o al revés y nunca salía bien. Nunca salía bien. Tenía el mapa y le decía por dónde ir, pero te digo, con mapa o volante a veces había tensión en el coche. ¿Cierto? No le decía, da la vuelta ahora, en la rotonda gira a la derecha. No, le decía, tienes que girar. ¿Dónde? ¿A dónde debo girar? Ya sabes, a la gente no le gusta dar la vuelta. A la gente no le gusta ir en una dirección diferente. Tendemos a ir por el camino habitual, pero si lo haces, obtendrás los mismos malos resultados. Pero si te vuelves al Señor y buscas al profeta Eliseo, Dios te dirá, traeré gracia, misericordia y sanidad. Parte de esto
es dar pasos de fe. Lo interesante es que ocurrieron 2 milagros seguidos. Uno es de gracia y sanación. El otro es de juicio divino y sufrimiento. Y hablaremos de eso, porque todo esto asombroso sucede en esta ciudad. Dios ha quitado el oprobio de los israelitas. De hecho, Gilgal significa quitar o hacer rodar. Ahora, aún no está allí físicamente, pero espiritualmente el Señor lo usa para quitar los efectos del pecado de la tierra y la gente. ¿Cuántos quieren que Dios quite los efectos del pecado y la esterilidad en nuestra nación? Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo nos lave y no solo limpie nuestras aguas, ¿vale? Les digo, el agua de Nueva York es distinta a la de Mitchell, ¿sí? Cuando Natalie se lava el pelo en Nueva York, dice, wow, aquí en Mitchell no es igual, ¿ven? Ella tiene que hacer más productos para que eso suceda, ¿de acuerdo? El agua afecta incluso a tu cabello, ¿vale? Pero creo que hay agua espiritual que necesita cambiar en Mitchell. Creo que Dios quiere traer renovación, avivamiento y sanidad a Mitchell, Dakota del Sur. Y nos llevará a dar saltos de fe. La gente de Mitchell debe clamar a Dios y decir, Dios, hemos sido infructuosos en estas áreas y queremos ver fruto. ¿Qué purificación milagrosa necesitas en tu vida? ¿De qué formas debes volver al pozo de Dios y dejar de buscar el tuyo? Y tú supliendo, pero buscando que Dios provea. Dios traía su poder renovador mediante Eliseo y quiere renovarte. Quiere limpiar toda corrupción y descomposición en tu vida. Quiere llegar a lo profundo y transformarte. ¿Cuántos saben que las aguas son profundas? Puedes cambiar lo superficial, pero eso no cambia para siempre. Dice que cuando Eliseo hizo este milagro, el agua nunca fue la misma. Ese es el tipo de interacción que quiero con Dios, donde cuando interactúo con Dios, nunca soy el mismo. Me ha cambiado en el centro de lo que soy. Ha cambiado el corazón de la ciudad, el corazón de la ciudad. Mañana tengo la oportunidad de orar por Mitchell, Dakota del Sur, en una reunión del consejo, y una de las oraciones que quiero hacer es, Dios, cambia nuestra ciudad por ti. Usa los líderes que pones en su lugar, ¿verdad? Bendícelos, ayúdalos a estar unidos en la dirección que quieres para nuestra ciudad. Así que estén orando por eso. Es solo una pequeña oración que hacemos al comienzo de una reunión, pero Dios puede hacer algo incluso en esa oración. Amén. Así que, de nuevo, Dios quiere que profundices con Él. Él quiere cambiarte. Y dicen 1 Reyes 2, así que de nuevo, la sanidad, la obediencia van de la mano. La oración prepara la bomba, ¿verdad? Vimos que Eliseo cebaba la bomba de agua con oración y obediencia al Señor. ¿Qué tipo de purificación milagrosa? A veces no sigo mi PowerPoint, pero esa es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué purificación milagrosa necesita ocurrir en tu vida? En 2 Reyes 22, el agua fue sanada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Eso es poderoso. Es impresionante. Vamos al médico y decimos, doctor, me duele. Nos da medicina, pero volvemos diciendo, aún duele. ¿Cierto? Pero hasta hoy, según la palabra que Eliseo habló, Dios quiere hacer en ti una obra duradera que permanezca. Es un Dios milagroso y también poderoso. Toda la ciudad fue transformada. Creo que nuestro esfuerzo como asambleas de Dios ha sido volcarnos en Tanzania, y una forma fue construir pozos a través de Speed the Light y otras recaudaciones. Estos pozos se hicieron en las iglesias. No solo dimos a Tanzania agua limpia y corriente, evitando que la gente caminara kilómetros por agua sucia donde los animales defecaban.
les dimos agua potable. Lo poderoso es que los musulmanes venían por agua y encontraban a Jesús. Y debido a ese esfuerzo, el corazón, el poder y el fuego del Señor, se plantaron 10,000 iglesias en solo 10 años. Parte de ese gran esfuerzo fue construir pozos y lo haremos en Etiopía próximamente. Oren por lo que el Señor quiere que den para continuar ese gran proyecto en Etiopía, que está abierta a ello. Dios quiere moverse con poder para impactar ciudades para Jesús. Amén. Sus milagros serían tan asombrosos que cambiarían múltiples vidas. No puedo decir que llene los zapatos de Eliseo, pero él debió sentirse genial siendo usado por Dios. Si eso fuera todo su ministerio, como cambié una ciudad para Dios, pero él sigue adelante. Pero algo va a pasar, y esto es como un pequeño preludio aquí, esta escritura. De nuevo, la rebelión y el juicio van de la mano. Lo dije antes, ¿verdad? Y vemos en 1 Corintios 15:33, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Veamos este loco pasaje que sigue. Estudié este pasaje hace años. De hecho, revisé notas que hice hace 13 años sobre el mismo. Pero lo increíble es que Dios me mostró algo que no vi antes. Y en 1 Reyes, Jeroboam no quiere su nuevo reino, ¿cierto? Israel y Judá se separan, ¿verdad? Sabemos que hay 2 reinos aquí, ¿no? Jeroboam dice, no quiero que vayan a Jerusalén a sacrificar al Señor en la ciudad santa. Entonces, ¿qué hace para evitarlo? Crea un lugar santo en Betel. Betel significa casa de Dios. Y en Génesis, Jacob sueña y ve ángeles subiendo y bajando por una escalera, la escalera de Jacob, y llama al lugar casa de Dios. Así de santo es Betel. Y de nuevo Jeroboam dice, ¿sabes qué? Quiero que este lugar sea realmente santo. Quiero que este sea un lugar donde no vayan a Jerusalén. ¿Sabes lo que voy a hacer? Construiré un becerro de oro. Eso nos funcionó bien en Israel, ¿no? No, pero en serio lo hace. Construye un becerro en Betel, al sur de Israel del norte, y otro en Dan, al norte. Planta un becerro de oro allí. Ahí tienen lugares para adorar. No necesitan ir a Jerusalén. ¿Y saben qué es triste de Israel? Caen en la trampa. Empiezan a sacrificar al becerro, tanto en el norte como en el sur. Y Jeroboam, recién coronado, oye a Dios. Haré algo contigo, Jeroboam. Te haré líder de mi pueblo. Y esto es lo que hace con la casa de Dios. ¿Cuántas veces en EEUU, en vez de defender lo justo y lo que Dios dice del pecado, decimos, no, quiero celebrar tu pecado? Hagamos un desfile. Desfilemos un becerro de oro por la calle. No hace falta ir a Jerusalén ni sacrificar al Señor que nos creó y formó. En su lugar nos adoraremos a nosotros mismos y adoraremos al becerro de oro. Miren, el pecado es tan antiguo como Adán y Eva, ¿verdad? Y así ocurre. ¿Por qué menciono esto? Es un pasaje muy distinto, porque se relaciona con este pasaje. Un grupo de jóvenes viene de Betel y dice, subió de allí a Betel, y mientras iba por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad. No son de la edad de Mica en el video, sino más bien adolescentes. ¿Entienden? Eran chicos que salieron de la ciudad y se burlaban diciendo, sube calvo, sube cabeza calva.
Él se volteó, los vio y los maldijo en nombre del Señor. Entonces 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Vaya. Bien, esta mañana estaba viendo y apareció un video corto. Revisaba este video de Loper y vi un clip de alguien en un parque, en una especie de trineo alpino. Bajaban por una montaña grabando y de repente aparece una osa con su cría. ¿Sabes qué es la combinación más peligrosa con osos? No se oye gritar, solo el trineo. Ella graba mientras la osa pasa, la mira pero no ataca. Luego pasa el osesno. Es un video viral. ¿Vale? ¿Sabes por qué? Normalmente la mujer habría sido atacada. Los osos son peligrosos, no se juega con ellos. No es Winnie the Pooh ni Teddy Ruxpin de los 80. Este no es un oso amistoso. Y lo interesante es que ahora, al recoger tu mandíbula del suelo, piensa en lo que pasó aquí. Había más de 40 jóvenes, no sabemos que al menos 42, ¿no? Así que pudo haber habido más. No nos dan el total del grupo entero. Se acercaban a Eliseo, se burlaban de Eliseo. Cuando dicen sube, podría referirse a Elías subiendo al cielo. Podría ser una amenaza. Te haremos subir también. Verás a Dios muy pronto. Sube, calvo. Lo ridiculizan y lo atacan en masa. ¿Vale? No eran bandidos, pero intimidaban y Eliseo los maldice. Lo hace de nuevo en el nombre del Señor. No dice cómo los maldijo, solo que los vio y maldijo en nombre del Señor. Eliseo no hizo salir a los 2 osos. No es como si dijera, entrené a estas osas, fuimos parte de un circo por 3 años, No, él no conoce a estas osas que actúan como si les robaran sus crías. Estos jóvenes salen de Betel, donde no adoraban a Dios. Dios, adoraban esto. De hecho, los padres vendían animales para sacrificar al becerro de oro. Apuesto que nadie derribó ese sagrado becerro, que no era sagrado, ¿no? Nadie lo quemó, nadie intentó fundirlo. Eran el centro de este lugar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Venían de la ciudad que adoraba al becerro de oro. Estos jóvenes no respetaban a Dios ni a su profeta, ni a Elías. Así que se burlaron de él. Su gran mentor acababa de irse. Ay, se rasgó las ropas, ¿no? Eliseo sufría y se burlaron de su dolor, su ministerio e intenciones. Recibieron el juicio de Dios. El hecho de que 42 de ellos se reunieran sugiere, leeré del comentario aquí. Un comentario dice, Betel era un centro de idolatría. Este lugar sagrado había sido profanado y los jóvenes se burlaban de la palabra y el siervo de Dios.
De hecho, la reunión de los 42 sugiere un plan organizado. Llamar calvo al profeta era un gran insulto, y las palabras sube podrían señalar su burla del rapto de Elías al cielo. Así que los osos los atacaron, pero no se sabe si alguno murió. No dice que murieron, resultaron heridos. Fue un castigo divino a la actitud frívola de hombres malvados que debían saber más. Había maldad de una ciudad malvada, y aprecio que señalen que esto fue organizado. Fue organizado, dijo él. Lamentablemente los israelitas solían burlarse de los mensajeros del Señor y abusar de los profetas. Chicos, hay cosas que aprendemos. Déjenme compartir con los que son padres, serán padres o abuelos. No solo escuchan lo que dices cuando les enseñas, te escuchan todo el tiempo, captan lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Y a veces aprenden más de lo feo, y eso es difícil, es duro, pero también es una advertencia para nosotros. Y los israelitas eran conocidos por hacer esto. De nuevo, vamos a 2 Crónicas. Esto es, cuidado con las malas compañías y el agua mala. ¿No parecen intimidantes esos osos? Yo pensé, vaya nena, no querría estar cerca de ellos. 2 Crónicas 36, 15, 16 dice, el Señor Dios de sus padres les envió persistentemente. Todos digan persistentemente, persistentemente, por sus mensajeros, sus profetas, porque tuvo compasión de su pueblo y su morada. Dios tiene compasión, pero seguían burlándose de los mensajeros de Dios. ¿Es esto lo que parece? Sí, despreciando sus palabras y burlándose de sus profetas. ¿Crees que hubo burlas, ridículo, risas? Hasta que la ira del Señor se alzó contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. Creo que el problema de la iglesia americana es que no aceptamos que Dios juzgue. No nos gusta, no sienta bien, y a los perdidos no les gusta. Bueno, ¿qué crees? Debo ser buen padre aunque mis hijos no me quieran. Y cuando las reglas y digo, hasta aquí llegas y no más. Y si van más allá, ¿qué pasa? Recibes el castigo que se te ha dado. Y eso me hace un buen padre, no uno malo. Dios es un Padre bueno y un Dios compasivo. ¿Viste en el texto que Él tenía compasión? Por eso enviaba a los profetas. ¿Viste que tenía compasión? Por eso les dice, van por mal camino, den la vuelta en la rotonda. No, pero no sonaba tan agradable. ¿Y cómo respondió la gente? Con burlas. Y a menudo no solo se burlaban, sino que mataban a los profetas. ¿Recuerdan la parábola de Jesús sobre la viña donde no pagaban al dueño? Mandó siervos, los golpearon, envió a su hijo y dijeron, matémoslo. Hay maldad fuera, ¿vale? La gente se burlará de Dios, se reirá de Él y vivirá haciendo estas cosas. ¿Significa que no debemos tener compasión? Para nada. Creo que debemos ser los más compasivos, los más cariñosos, los más misericordiosos y llenos de gracia. Ese es el carácter de Dios, pero eso no significa ceder en la justicia de Dios. Prefiero la gracia y sanación a las maldiciones y juicios, siempre. Entonces, ¿qué quieres en tu vida? Dios oye nuestros clamores y envía ungidos. Usa a Eliseos para impactar ciudades y declarar juicio contra el pecado. Para seguir siendo iglesia en NEU, debemos tener el valor de decir que el pecado es pecado y Dios no quiere que vivas así. Y si tenemos agallas, Dios mostrará su mano milagrosa y luchará por nosotros. Eliseo no movió un dedo
¿verdad? Para protegerse de 42 personas que lo atacaban y se burlaban. Dios luchó por él. Cuando sientas presión de ceder ante problemas abrumadores, ten el valor de defender lo que Dios te pide. Quiero concluir hoy dibujando el camino que Jesús trazó. Está el camino al cielo. ¿Y qué dice sobre eso? Pocos lo encuentran y dice que hay un camino al infierno. ¿Y cuántos van por él? Muchos. Yo conocí a un pastor increíble. Su nombre era el pastor Michael Nwaduko. Vestía traje y en el metro de Nueva York, de rodillas, suplicaba a la gente que viniera a Jesús. ¿Y sabes qué? La gente lo respetaba, pero otros lo demandaron por hablar de Jesús en público. Él iba en el ferry de Staten Island y hacía lo mismo. Compartía el mensaje de Jesús y lo demandaron porque querían callarlo. Sube calvo. En realidad no tenía mucho pelo, pero sube calvo. Aún así sigue en el ministerio hoy. Yo serví con él en el metro y el ferry. Vi su corazón. Orábamos mucho en la iglesia antes de subir al ferry de Staten Island. Nos empapábamos de oración, listos para lo que Dios tuviera. Ya conocen la historia, pero el pastor Michael me dijo, si te dan dinero no lo aceptes, devuélveselo. Y yo dije, bueno, está bien, ya sabes, estoy predicando y este tipo me da dinero. Le digo, no puedo aceptarlo. Y él responde, te pago para que te calles. Yo sorprendido dije, lo siento, no haré eso, toma tu dinero. Y seguí compartiendo mi testimonio. Para los que no se salvan, apestamos. Pero para los que se salvan, somos el aroma de Cristo. No sé con quién te encontrarás, pero Dios ya prepara momentos. Serás aroma de Cristo, los llevarás al Señor y el Evangelio cambiará sus vidas. Para algunos apestarás y está bien. Jesús trajo sanación y gracia, pero pide arrepentimiento y cambio de rumbo. ¿Te pones de pie conmigo? Dios, te pido valentía para tu pueblo y para mí. Dios, sé que hay temor de ser malentendidos. La gente pensará, estas personas odian a otros, son cerrados y groseros. Dios, ruego que nuestro carácter resuene con compasión, gracia y bondad, que anhelemos ver la ciudad cambiar y creamos que puedes hacer milagros a través de nosotros, trayendo fruto donde hay esterilidad. Dios, úsanos en Mitchell, Dakota del Sur, en las áreas cercanas y en todo el mundo. Dios, también nos dices que defendamos lo correcto, que te creamos. Lo verdadero es verdad, lo falso no. Quieres que defendamos la verdad con valentía. Ayúdanos a ser proclamadores poderosos de tu palabra y tu evangelio. Ayúdanos a hacerlo con amor, gracia y compasión. Dios, ayúdanos a ser el pueblo que tú deseas que seamos. Y mientras oramos hoy, quizás estés lejos del Señor, quizás sientas que has tomado el camino equivocado, que has seguido el mapa incorrecto y has sido por tu cuenta. Dios quiere que vuelvas. Haré una pausa para orar, pero si sientes que el Señor te habla y te llama, ¿podrías levantar la mano? Tomaré un momento. El Señor te dice, ibas por mal camino, pero quiero que tomes el correcto. Él desea encontrarse contigo. Veo esa mano. Alabado sea el Señor. Dios, te agradezco por eso. Amigos, ¿podrían orar con nuestro compañero aquí? ¿Podrían repetir conmigo? Jesús, Jesús, sé que soy pecador, pecador, pero sé que eres el Salvador.
Salvador, limpia mi corazón, limpia mi corazón. Ayúdame a vivir para ti, ayúdame a vivir para ti. Sé, Jesús, que moriste en la cruz por mí, lo sé yo, y pagaste el precio, y vienes a ser mi Salvador, Salvador. Me comprometo a seguirte todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, nombre. Amén, amén. ¿Pueden aplaudir al Señor?